Gracias por estar con nosotros. Este es el periódico digital El Ciudadano. En esta ocasión, en nuestra entrevista, se encuentra con nosotros la licenciada Isaura Rodríguez García. Ella ha sido consejera propietaria número 1 en el año 2012. También presidenta del Consejo Distrital número 22 de Acámbaro para el periodo 2014-2015 y, por supuesto, secretaria del Consejo Municipal Electoral de Acámbaro para el proceso electoral del 2017-2018. Gracias por estar con nosotros, por aceptar esta entrevista. Y el tema es la reforma electoral, tanto nacional como estatal, y en particular el impacto que ésta ha tenido en los diferentes procesos electorales. Sabemos, por ejemplo, que la reforma electoral del 2014, que fue relevante, tuvo su impacto en los procesos electorales del 2015 y 2018. Que nos pudiera explicar, y vamos por partes, cómo se dio esta reforma electoral, su impacto precisamente en estas dos elecciones, en estos dos momentos importantes, tanto para México como para Guanajuato. Gracias por la invitación, licenciado. Así es. En febrero de 2014 se da margen a la reforma político-electoral, en la cual se hace una redistribución de la competencia federal y local. ¿A qué me refiero? Bueno, el encargado de las elecciones a nivel federal es el Instituto Nacional Electoral. Los encargados de las elecciones a nivel local son los organismos públicos electorales locales, denominados así a partir de la reforma de 2014. En nuestro estado, particularmente el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ahora toma ese nombre, ¿verdad? Organismo Público Electoral Local, que muchas personas lo conocemos por sus siglas IEG. La reforma en materia político-electoral de febrero del 2014 se refiere a esa redistribución de competencia. Los organismos públicos electorales locales dejan de tener determinadas funciones y el Instituto Nacional Electoral asume gran parte de las funciones que anteriormente tenían los soples. Y solamente se le deja a los soples algunas remanentes, como fomentar la participación ciudadana, fomentar la participación cívica, el derecho y acceso a las prerrogativas por parte de los partidos políticos, a la organización, la vigilancia, la preparación y el desarrollo de la jornada electoral a nivel local. Dice la ley algunas otras que no estén dentro de las funciones de lo que es el INE. Y sobre todo le dejan a cargo al INE la capacitación electoral, que en mi opinión es la parte medular del resultado de una buena jornada electoral. Esas, por citar algunas, fueron las remanentes funciones que se le dejan a los soples. ¿De qué manera impacta?, me pregunta usted. Nosotros que estuvimos de cerca en procesos electorales sin reforma y con reforma, vimos un impacto más importante en el proceso electoral 2017-2018. En el 2014-2015 no fue tan preciso, vaya. Realmente se acababa de publicar la reforma, la ley entra en vigor y estábamos ante una elección intermedia. No lo percibimos tan de lleno, por así decirlo, ¿verdad? Sí cambiaron algunas cuestiones, pero estábamos como que en la transición de ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, así como un tipo juego, ¿no? Como pues lo que normalmente conocemos cuando se publica ya una ley y que entra en vigor. El impacto en el 2017 y 2018 sí fue mayor, porque, por ejemplo, quienes estuvimos de cerca en un proceso electoral para llegar a su culminación en la jornada electoral, que es el día que votamos los ciudadanos, bueno, vivimos experiencias incluso a veces de descontrol por tanta carga de trabajo, ¿verdad? Ahora con las funciones que asumió el INE, tuvimos que trabajar de manera conjunta con el INE
La capacitación electoral que anteriormente la tenía el IEG, ahora la llevó a cabo el INE, por ejemplo. En cuanto a fiscalización de recursos por parte de los partidos políticos, precisamente esa reforma crea una unidad técnica de fiscalización y son ellos quienes vigilan cómo se aplican y cómo se adquieren esos recursos. Entonces, la reforma político-electoral viene a impactar, en mi opinión, hasta el proceso electoral pasado. Ahora, es importante mencionar que esta reforma electoral en su impacto tiene o tuvo puntos medulares y se reflejó de manera muy específica en el proceso electoral 2017-2018. Ya esto sería en la elección presidencial. ¿Cuáles serían esos puntos medulares que hicieron diferente este proceso con respecto a los anteriores? Bueno, el INE asume, por ejemplo, cuestiones de revisar recursos, de fiscalizar cómo los partidos políticos aplicaron los recursos, incluso ya en materia jurisdiccional también asumieron procedimientos que dejaron que el IEG desconociera, por ejemplo, o los tribunales, los soples, por ejemplo, la selección de consejeros de los soples, su designación la hace directamente el INE, y anteriormente la designación de los consejeros de los soples era competencia del Congreso local. Hay un sinnúmero de partes medulares, por así decirlo. Los soples son los organismos públicos electorales locales. Aquí en nuestro estado pues es el IEG, que lo conocemos por IEG, que es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Sí. Por otra parte, el proceso electoral resultó interesante. Ya vimos que la elección presidencial, todo el resultado, con el arribo de un nuevo partido político a la presidencia de la República. Y ahora, justamente del partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sale por medio de una diputación un proyecto de decreto para modificar la Constitución y en este sentido retirar a los organismos públicos electorales. ¿Cómo se da ahora o qué impacto tendría este proyecto de decreto para modificar la institución, la Constitución, como decimos, tomando en cuenta todo lo que ya se ha vivido, que ha sido en términos generales aceptable, y bueno, en la preocupación de que no se pueda regresar a los viejos tiempos de un partido hegemónico, porque a veces pareciera que los decretos o la reforma se proponen de manera muy sutil y cuando menos pensamos ya hay una estructura muy vertical que pudiéramos considerar que se puede regresar a un momento anterior ya superado en la historia de este país. Como bien lo dice, hay un proyecto de decreto para que se modifiquen algunos artículos de la Constitución por parte de un diputado federal que pertenece al grupo parlamentario de Morena. En su exposición de motivos y parte de su trabajo en el que pretende justificar la desaparición de los organismos públicos electorales locales, ¿verdad? Él toca algunas partes que a mi opinión parecen importantes, pero quienes vivimos de cerca los procesos electorales realmente sí conocemos la magnitud de una jornada electoral. Sí, lo intenso. Lo intenso, o sea, lo que realmente se vive y que es para desconocer, claro, que desconocen muchos ciudadanos, ¿no? Quienes sí estamos de cerca sí podemos opinar, o sea, porque es muy fácil presentar un proyecto de decreto y desconocer en lo que realmente pasa en el desarrollo, en la preparación, en la vigilancia de un proceso electoral. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Hace alusión el diputado federal a dos vertientes, recursos financieros y recursos humanos. Nos comenta el diputado federal que el INE tiene la infraestructura adecuada para que conozca de
toda la elección, es decir, del ámbito federal y del ámbito local. Dice que tiene todos los recursos económicos, por otra parte dice que tiene todos los recursos humanos. Tenemos 300 distritos a nivel nacional, pero le reitero, y para que la ciudadanía se entere, es necesario que conozcamos de cerca un proceso electoral y una jornada electoral. A mí me resulta muy descabellado pretender la desaparición de los soples, imaginándonos que estamos ante una elección concurrente donde tenemos que cuidar 6 elecciones. 6 elecciones, claro. Y que lo haga en su totalidad el INE. La verdad parece muy descabellado. En otro punto hace referencia a los recursos financieros, pero es de conocimiento que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por ejemplo, también tiene sus propios recursos. Tan es así que la capacitación electoral se paga mitad INE y mitad IEG. Entonces, hablando de nuestro estado, ¿verdad? Sí. A mí me sorprende el proyecto de decreto. ¿En qué sentido? Como usted bien lo dice. Curiosamente, después de un proceso electoral, viene un proyecto, ¿verdad?, de reforma de ciertos artículos. Quiero pensar que pudiera ser así como un parteaguas para regresar a aquella transición 94-97, donde nos dominaba precisamente un instituto político, y que ahora se pretenda llegar a lo mismo, porque si desaparecen los soples, caeríamos a la figura de que el INE manejara toda la elección. Entonces incluso ahí pues desaparecerían algunos institutos políticos, porque ya no los veríamos a nivel local, sino solamente los podríamos ver a nivel federal. A mí se me hace un poco descabellado y bueno, pues porque conocemos de cerca los procesos electorales, pero bueno, o sea, finalmente... Es lo que está ahorita en el escenario nacional, ¿no? Ahora, dentro de ello está también la figura de los candidatos independientes. Aquí hace poco tuvimos a Juan José Velázquez Torres, que fue candidato independiente a la presidencia municipal por Acámbaro, y dejábamos entrever este tema de la reforma electoral. ¿Qué pasaría o cuál es el futuro de esta otra figura, tomando en cuenta la ley para los procesos electorales y lo que viene? Es decir, ¿hacia dónde van estas figuras de los candidatos independientes? Ya vimos que en la última elección del 17-18 pues no tuvo mucha aceptación a nivel nacional el candidato independiente, no solo a nivel federal, sino en los estados, en los distritos. A lo mejor en los municipios tuvieron más posiciones, pero no en el resto de las demarcaciones. Entonces, como que la sociedad tiene una incógnita o tiene dudas respecto de las figuras de los candidatos independientes. Incluso hasta se llegó a decir en un momento dado que llegaron a fungir como esquiroles de algunos institutos políticos. No fue el caso de Acámbaro, pero en algunos otros escenarios de regiones en el país sí. La figura del candidato independiente, precisamente también a partir de la reforma, dice el legislador que se crea para que se pugne por la pluralidad. Haya más participación. Que haya más participación, que cualquier persona pueda tener acceso a ser candidato, porque finalmente la ley suprema así lo establece. Sin embargo, la figura del candidato independiente, ya de cerca, viéndolo de cerca, resulta ser un candidato sin partido. Ahora sí que para mí es un candidato de ficción, ¿verdad? Fueron o en algún momento son personas que pudieron haber pertenecido a algún instituto político y que nace la figura del candidato independiente y se postulan a ser candidatos independientes. Y está bien, porque la ley así lo marca, de que cualquier ciudadano puede participar y postularse como candidato independiente. Y entonces la figura, el futuro de los independientes, ¿cuál pudiera ser? Suponemos que se mantendrá en la ley,
pero ¿hacia dónde iría esa figura del candidato independiente? Pues yo creo que iría a lo mismo. La verdad, el proyecto que presenta ahora el Instituto Político Morena no habla mucho de esa figura. Creo yo que la figura del candidato independiente seguiría en la ley y sería un derecho de cualquier ciudadano para aspirar a ser candidato. ¿Con todos los requisitos que van de por medio? Con todos los requisitos que van de por medio, así es. Los que marca la ley, en especial en Guanajuato, pues la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pues es interesante este escenario y sobre todo hacia el futuro del país y del estado de Guanajuato, tomando en cuenta los próximos procesos electorales, que en este caso serán a mediados del 2021. Ya por último, ya que mencionamos la ley electoral, está tanto la federal como la estatal, y bueno, aquí cabría comentar de la necesidad de que este documento tenga más difusión, tenga una mayor promoción. A veces conseguir una ley electoral, como también conseguir una ley orgánica municipal, es complicado. Aquí, ¿qué hace el Instituto Electoral para efectos de que todos los ciudadanos conozcan esta ley? Porque finalmente es el punto de partida para poder ejercer una participación ciudadana realmente eficaz, no nada más en el entendido de los usos y las costumbres, sino con base en la ley. Claro, el instituto, dentro de otras funciones como preparar, vigilar y desarrollar el proceso electoral, tiene como funciones fomentar la participación ciudadana y fomentar la educación cívica de los ciudadanos. El instituto, en tiempos no electorales, por así decirlo, se dedican a que a través de las escuelas se difunda la ley y se le diga a los alumnos, a los niños, que participen, que tengan valores. Ahora, en materia educativa, la Secretaría de Educación Pública tuvo a mal quitar la materia de educación cívica, que para mí es una materia muy importante porque incluso la materia de civismo nos involucra precisamente como ciudadanos a conocer, a checar a nuestros candidatos y a saber votar. Hace falta más educación cívica. Así es. El instituto, le reitero, tiene esa función también. La verdad no sabría decirle si, por ejemplo, la ley, pues en algún momento determinado la impriman, la regalen, pero hace esa función. Pues muy interesante todo esto de lo que implica la cuestión electoral y para el escenario de México en los próximos años, sin duda alguna que tendrá mucho que decir todo lo que es no solo la ley como tal, sino en sí el proceso en las elecciones intermedias del 2021 y no se diga lo que pudiera ocurrir en el 2024. Pues este tema, sin embargo, está abierto, no es un punto agotado. De momento agradecemos la asistencia, haber aceptado estar aquí con nosotros a la licenciada Isaura Rodríguez García. Ella ha desempeñado diferentes cargos en la cuestión electoral, ha sido consejera propietaria número 1 en el 2012, presidenta del Consejo Distrital número 22 de Acámbaro en el 2014-2015 y también secretaria del Consejo Municipal Electoral de Acámbaro en el proceso electoral 2017-2018. Gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación. Gracias. El tema, insisto, está abierto. Gracias a ustedes, los invitamos para que sigan consultando nuestra plataforma digital. Recuerden que somos el periódico digital El Ciudadano. Gracias, hasta la próxima.